Capítulo 53. Operación Piratas del Caribe. La mentira conveniente y el malentendido oportuno. 15 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, Aeropuerto Municipal de Ciudad de Belice, Antigua Belice. Por fin se ve el final. Los marines que participaban en la tarea de cargar a los evacuados en los CACs y enviarlos estaban visiblemente agotados. Oye, ¿qué habrá pasado con ese gigante? ¿Quién sabe? No hay señales de que se mueva, además, esa cosa que parece una amarra sigue conectada al suelo. Mientras los dos miraban, un CB-22 salió apresuradamente de la bahía de lanzamiento por donde había entrado la unidad de asalto. ¿Qué pasa? ¿Fallaron? Vaya, los SEALs son más patéticos de lo que creía. Mientras decían esto, inmediatamente después de que el último CB-22 saliera, el gran hidroavión explotó en llamas. ¡Wow! ¿Qué? Las explosiones se sucedieron, el aparato perdió altura gradualmente, se estrelló contra el suelo y levantó una columna de fuego aún mayor. Vaya. Estaban horrorizados. El centro de Ciudad de Belice estaba envuelto en llamas. Será mejor que nos retiremos antes de que el fuego llegue aquí. Totalmente de acuerdo. Los dos marines no podían hacer nada más que mirar el incendio. 16 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, Casa Blanca, Washington D.C. Estados Unidos de América. Aunque hubo algunos imprevistos, la operación de asalto anfibio y rescate de civiles en Ciudad de Belice ha concluido con éxito. Imprevistos. ¿Por qué Ciudad de Belice está en llamas? El enemigo se inmoló cobardemente. El jefe de Estado Mayor se excusó con dificultad, pero el presidente, que había sido debidamente informado, lo miró con escepticismo. Aún así, no podemos hacer público que fue culpa de los SEALs. Tendremos que decir que el enemigo se inmoló. Creo que es lo mejor. Nos aseguraremos de que los involucrados guarden silencio. Aunque es poco probable que ellos mismos lo divulguen, ya que sería perjudicial para ellos. Si se descubre en un año es un problema, pero si no se descubre en 10 años, no hay problema. El presidente se encogió de hombros, resignado. Mediante esta operación de rescate, hemos logrado rescatar a unos 200.000 ciudadanos de los países centroamericanos. Sin embargo, no podemos hacer esto muy a menudo. El costo es enorme, y la operación solo fue posible porque el centro de detención estaba cerca de la costa, ¿verdad? Sí, así es. No obstante, si esto obliga al enemigo a destinar fuerzas a lugares distintos del frente, nos facilitará un poco las cosas. El objetivo es que podamos empujar el frente poco a poco. ¿Estás hablando de un enemigo con una cantidad ridícula de tropas? Es posible. El presidente mostró su escepticismo. Nos gustaría tener más información sobre el enemigo, pero si empiezan a destinar fuerzas a la seguridad de la retaguardia, bueno, de alguna manera lo haremos. El jefe de Estado Mayor hizo una pausa. Además, hemos hecho el esfuerzo de salvar a los civiles. A partir de ahora, cualquier sacrificio será considerado inevitable. Es un problema que inevitablemente surgirá si queremos hacer retroceder el frente. ¡Qué fastidio!, suspiró el presidente. Por cierto, incluso si el intento de captura falló, pudimos obtener información. Pudimos obtener una gran cantidad de documentos desconocidos, libros que parecen ser objetos personales de la tripulación y diarios. Además, logramos capturar y transportar un tanque caminante. ¿Eh? Esta es la primera vez que escucho eso. La captura de un tanque caminante no estaba en el plan de la operación. Parece que lo hicieron por su cuenta. Dicen que lo levantaron con un vehículo de recuperación blindado M88 y lo arrastraron a la fuerza. ¡Wow! Una victoria de la tenacidad. Actualmente, DARPA está buscando proyectos de investigación en múltiples áreas. El costo de la munición es inmenso, así que me gustaría que invalidaran la barrera lo antes posible. Aunque hubo algunos imprevistos, el presidente pudo soltar un suspiro de alivio por primera vez en mucho tiempo ante una operación que, en general, había terminado con buenos resultados. 16 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, Catedral de San Dasman, capital del Sacro Estado de Dasman. El edificio, cuya apariencia y atmósfera podrían rivalizar con cualquier instalación religiosa en la Tierra e incluso resultar más fotogénico, era el centro de un país disoluto donde bullían toda clase de deseos, a pesar de su ambiente sereno. Nos han dado una buena paliza. Mis disculpas. Perder al buque insignia San Adler mientras estaba ausente, supongo que el consuelo es que la tripulación se inmoló. La Santa, que normalmente estaba estacionada en el buque insignia San Adler en Ciudad de Belice, se había dirigido a la capital el día anterior para informar y confirmar los refuerzos. Lo que le esperaba en la capital, donde estaba emocionada de encontrarse con el Papa, era el informe de la autodestrucción del San Adler.
Como nadie sospechaba que Estados Unidos, que intentó capturarlo, había provocado la explosión, se asumió que la tripulación se inmoló antes de entregarlo al enemigo. ¿Hemos subestimado al enemigo un poco? Parece que el enemigo tiene medios para cruzar el mar. Debemos repensar el plan de defensa. Sin embargo, si colocamos fuerzas en todas las costas, la producción se estancará. ¿Qué debemos hacer? Normalmente, el comandante que pierde su buque, incluso estando ausente, sería purgado según las costumbres del Estado religioso. Sin embargo, debido a que el Papa la había convocado y originalmente la había llamado para entregarle otro buque, el incidente fue pasado por alto. Tengo una sugerencia. El Papa, que recientemente se había dado cuenta de que esta santa era competente incluso fuera de la noche, la animó a continuar. Sería suficiente con desplegar pequeñas unidades de vigilancia en puntos clave de la costa y colocar grupos de maniobra aérea en intervalos regulares, sin necesidad de mucha fuerza. Eso parece sensato. Este país, que era literalmente un estado de milicia ciudadana, tenía el mal hábito de intentar resolverlo todo mediante la fuerza de la cantidad. Además, como la educación se centraba en encajonar a la gente para evitar desviaciones, había una escasez de personas capaces de adaptarse a los cambios en la situación. El Papa pensó que sería mejor poner a la santa en un puesto cerca de él en la capital lo antes posible, ya que tenerla como comandante en el frente implicaría tener que purgarla si cometía errores o perdía batallas. Por cierto, tampoco hay avances en el frente. Sí, creo que estamos cerca de romperlo, pero el enemigo no se retira en absoluto, probablemente porque tienen una gran ciudad, que parece ser su capital, a sus espaldas. Es difícil creer que antes no opusieran resistencia. Tal vez la fuerza principal del enemigo está al otro lado del mar. ¿No será por eso que antes apenas hubo resistencia? Podría ser, pero que unos bárbaros que ni siquiera entienden nuestro idioma tengan una tecnología que nosotros no poseemos, simplemente hablan un idioma completamente diferente, ¿no? Si es así, ellos tendrán algo que es suyo. Mientras decía esto, la razón de ser del Estado religioso era que no tenía la menor intención de intentar comprender o analizar el idioma del oponente. Sin embargo, cualquier movilización adicional afectaría la producción. Con certeza traeré la victoria al Estado religioso. El Papa sonrió, observando a la santa que declaraba con firmeza. Entonces, supongo que es mi deber respaldar eso. No, su santidad, es demasiado honor. Al Papa le gustaba que la santa no cambiara en absoluto su actitud durante el día, a pesar de que por la noche la complacía y mimaba tanto. Esto era un testimonio del adoctrinamiento educativo del Estado religioso. Permito el uso de los sacramentos divinos. La conmoción se extendió incluso entre los cardenales que habían estado escuchando en silencio. Oh no, su santidad el Papa, es demasiado. Está bien. Esa es la sabiduría que el santo Dasman recibió de Dios. Entonces, es apropiado usarla contra los bárbaros que ni siquiera entienden las enseñanzas de Dios. Aunque los cardenales todavía estaban conmocionados, nadie se atrevió a oponerse. Si el Papa había decidido usarlo, nadie podía oponerse. Es un honor dirigir la operación que utilizará el sacramento divino. Haré que esos bárbaros se arrodillen ante la autoridad de Dios y del Estado religioso. La santa temblaba de gozo, su voz vibraba y sus ojos eran verdaderamente los de una fanática. Las enseñanzas del santo Dasman eran absolutas. El Papa pensó que, con el éxito de esta operación, podría ascender a la santa a un puesto en la capital debido a su mérito. Fin del capítulo 53. El link a la historia del autor estará en la descripción.